Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. En los evangelios escuchamos en algunas ocasiones los términos de pastores y ovejas usados por Jesús, como en el evangelio de hoy. Es bueno precisar para nosotros hoy cómo entender en su amplitud estos términos. Todos nosotros, todos, más de una vez nos toca vivir el papel de pastores y de ovejas. Pastores y ovejas nos toca ser a cada uno de nosotros en los distintos ambientes de la vida. ¿Cuándo la hacemos de pastores? ¿Cuándo nos toca el papel de pastores? Cuando podemos hacer el bien a alguien o tenemos un puesto de liderazgo. Somos pastores, llamados a pastorear. Insisto, cuando podemos hacer el bien a alguien o en algo, o cuando ocupamos un puesto de liderazgo, el que sea, donde sea, en la iglesia, en la sociedad, en la política, estamos en un cargo de pastores, llamados a hacer el bien. ¿Cuándo nos toca vivir el papel de ovejas? Cuando necesitamos ayuda. ¿Hay alguien aquí que nunca necesite ayuda? Todos en la vida más de una vez necesitamos de ayuda, de que nos hagan el bien. Entonces somos ovejas. Y en todas las realidades de la vida se viven estas situaciones. Los primeros pastores que tenemos son nuestros papás en la familia. A partir de ahí, todo líder con el que nos encontremos hacia nosotros tiene el papel de pastor, y si lo llegamos a ser nosotros líderes, la función de ser pastores.
¿Cómo está nuestra realidad hoy? Porque hace 2000 años escuchamos a Jesús en el Evangelio decirnos cómo estaba la realidad de su tiempo. ¿Lo escucharon bien? ¿Lo escuchamos bien? Dice el Evangelio que escuchamos. La cita está del Evangelio de Mateo, el último verso del capítulo 9, 9:36, dice, lo acabamos de escuchar. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. ¿Y hoy cómo estamos? ¿Ya no hay ovejas desanimadas, descarriadas, heridas, maltratadas, olvidadas? ¿Las hay o no las hay? ¿Ha cambiado esa situación de tiempos de Jesús a hoy? ¿O seguimos igual o peor? Hoy el Evangelio nos invita a ser sinceros en la realidad que vivimos. Y tenemos que reconocer que la situación no ha mejorado. No sé si estemos igual o peor, pero seguimos mirando personas, viviendo situaciones, padeciendo ambientes, efectivamente, como ovejas sin pastor. Libertinajes, vicios, abusos, mentiras, fraudes, autoritarismos de toda clase, falta de responsabilidad y a veces de sentido común, falta de respeto al derecho ajeno, egoísmo, porque solo nos importa lo mío o lo nuestro. El interés por lo comunitario es muy pobre. Y podríamos señalar más situaciones que nos indican que seguimos viviendo una situación de ovejas sin pastor. ¿Qué nos está pasando? Si a fin de cuentas todos tenemos que ser pastores en algunas ocasiones y sentirnos ovejas necesitadas en otras. ¿Quién ha fallado más? ¿Los pastores? ¿Líderes? ¿O las ovejas? ¿A quién le echamos más la culpa? Ciertamente todos hemos fallado y con sinceridad cada uno tenemos que reconocer lo que no está bien, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que emprender, las actitudes que debemos tomar cuando nos toque ser pastores y cuando nos toque vivir como ovejas. Dos actitudes tenemos que trabajar todos. Como pastores, dos actitudes indispensables para el buen pastor.
La primera, la que tuvo Jesús con la gente que le seguía y que le escuchaba. Sintió compasión de esa gente, dice el Evangelio. Todos tenemos que tener este sentimiento de compasión hacia los demás. ¿Qué dicen los diccionarios sobre la compasión? ¿Qué es la compasión? Interesante. El diccionario de Oxford de la Real Academia Española, los dos, coinciden en decir, compasión es cuando sentimos tristeza, dolor por el mal del otro, de los otros, el mal, el daño, la situación difícil que viven, la necesidad que tienen, pero no solamente sentir. Aquí viene lo interesante. Dice, y sentir al mismo tiempo el deseo de ayudar, de remediar, de evitar esos males que sufren los demás. No solo una actitud pasiva de qué tristeza, híjole, pobrecito, ojalá le vaya bien, que Dios te ayude, que Dios te bendiga. No. Sentir el dolor ajeno, la necesidad ajena, el daño ajeno como propio. Identificarnos con él, dice la Real Academia del Español. Identificarnos con el dolor del otro, sentirlo como nuestro y por lo tanto vamos a luchar para ayudarle a evitarlo, a curarlo, a remediarlo y a evitarlo. Eso es tener compasión de los demás. La primera actitud que necesitamos todos cuando nos toque ser pastores. A los papás, ya, desde que lo son. A todos los líderes en la iglesia, en la sociedad, en la política. La primera cualidad, sentir compasión de los demás. Y la segunda, incluida ya en la definición de compasión, hacer el bien que podemos hacer, precisamente para ayudar a los demás a salir de esa situación, de ese daño, de ese mal por el que están pasando. Hacer todo lo que esté en nuestras manos, ser solidarios. Hay tantas maneras de hacer el bien. Un consejo, unas palabras de ánimo, una motivación, un decir, cuentas conmigo, pero que sea de corazón, un apoyo, la ayuda material cuando sea necesaria y sea posible, el solidarizarnos con las causas nobles, en buscar el bien comunitario, uniendo esfuerzos, siempre hacer el bien que podemos hacer como Jesús que pasó haciendo el bien. Nos toca eso a todos los seguidores de Jesús siempre. Y como ovejas, dos actitudes también. Necesitamos pedir ayuda cuando lo necesitemos, pedir, hablar. Hay tantas situaciones, Padre, fíjese que me pasó esto, no me di cuenta, me dejé embaucar, no sé cómo me engañaron. Muchas veces me he preguntado cuando han venido a contar situaciones de problemas o sus consecuencias, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no pediste ayuda a tiempo? ¿Por qué no hablaste antes? Como ovejas
necesitados de los demás, debemos tener la humildad de pedir ayuda cuando lo necesitamos. Sin pena, sin orgullo, sin soberbia. Ay, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué van a pensar? Deja eso, hombre o mujer de Dios, deja eso. Eres oveja, eres frágil, eres humano y necesitas de los demás, todos. Pedir ayuda y pedirla a tiempo y saber a quién pedirla. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Un indicativo de que debemos saber a quién pedir ayuda. ¿Vas a pedir un consejo? Pídelo al que sabe. No se lo vayas a pedir a alguien que está igual o peor que tú. Pedir ayuda cuando lo necesitemos. Y segundo, dejarnos ayudar. Sí, porque luego, aunque no pidamos, se nos acerca una persona que nos aprecia, nos estima y nos ofrece ayuda en un consejo, en una exhortación, a veces en una llamada de atención, X, pero ayuda. Y entonces nos volvemos orgullosos, soberbios, y no necesito ayuda. ¿Quién te dijo que yo necesitaba? Guárdate tu consejo, a mí no me vengas con... Somos ovejas, somos frágiles y necesitamos de los demás. Dejarnos ayudar, agradecer la ayuda que se nos ofrece. ¿Cuántos jóvenes vivirían mejor si se dejaran ayudar por los consejos de los papás, de los amigos incluso buenos que tienen también? Y no pasarían situaciones tan lamentables. ¿Cuántas personas evitarían problemas, situaciones dolorosas si se dejaran ayudar? No hagas eso, no te conviene, piénsalo. A mí me vale, yo quiero esto y lo hago. No nos dejamos ayudar. Al menos piénsalo, reflexiónalo, pero nunca rechaces la ayuda que llega a ti.